en lo que sucede en la fecha que estamos hablando y que, según un anticipo mío o lo que yo pienso, parece que va a sobrevivirnos en los principios rectores. El derecho penal, hoy orientado por la prevención de riesgo, ha modificado, como es natural, el concepto que tenemos del derecho procesal penal, la dirección del procedimiento penal y de sus instituciones, pues a través de sus fines y de los fines de la pena, su institución central fija también los del procedimiento judicial de aplicación de sus normas. En este sentido, el derecho procesal es sirviente, como supo decir Belling, o si se quiere, políticamente dependiente del derecho penal. En el siglo en el que vivimos, el derecho penal practica esa reelaboración e influencia con una rapidez y una fuerza inusitada que antes no conocíamos. De un derecho penal direccionado hacia atrás, hacia la historia, hacia lo que había sucedido, básicamente orientado por la provocación de consecuencias desagradables en el mundo real, cuando estamos en presencia de un comportamiento dañino. Se ha pasado a un derecho penal preventivo dirigido más que nada a evitar riesgos futuros meramente eventuales que no se sabe si van a suceder. Al conjuro de ese derecho penal desnudamente preventivo, con pretensión de evitar riesgo en una sociedad que se caracteriza precisamente por la multiplicación exponencial de los riesgos, productos de la cultura y de la obra humana, bien llamada por ello por los sociólogos sociedad del riesgo. En esa sociedad nace también un nuevo derecho procesal penal y procesal penal, asimismo orientado el derecho procesal penal hacia el futuro y hacia la prevención de riesgos. Particularmente, la prisión preventiva se va convirtiendo también, paso a paso, en un mecanismo para la prevención de peligro. Así, en un comienzo algo lejano, se la concibió como obligatoria para ciertos delitos y para cuando la amenaza penal era grave, por ejemplo, superior a 8 años, delitos graves y también algunos de mediana gravedad entre nosotros. Es el llamado peligro por la gravedad del crimen en forma universal que anticipa la pena, frontera que tan solo representa uno de los indicadores del peligro de fuga en legislaciones más liberales. Pero a él se le agregó otro motivo justificador del encarcelamiento preventivo: el peligro de reiteración. Ninguno de estos dos fundamentos justificantes se vincula de manera alguna a la seguridad para la realización del procedimiento penal. Ellos representan, antes bien, una transmisión directa de fines del derecho penal preventivo al derecho procesal penal también preventivo, según vamos a ver todavía algo más adelante. La síntesis y las conclusiones de estos principios que hoy aparecen regulando el encarcelamiento procesal. Según se puede observar en la exposición anterior, los principios fundantes o justificantes de la detención preventiva, factibles de extender a toda medida de coerción, aunque no sea privativa de libertad, estaban prácticamente completos al final del siglo XIX y comienzos del XX. A ellos el siglo XX le agrega, después de la tragedia de la llamada Segunda Guerra Mundial, algo importante como la limitación de su duración y luego, ya dentro de aquello que se ha dado en llamar sociedad del riesgo, una finalidad absolutamente preventiva consistente en el peligro de reiteración delictiva y una finalidad disimuladamente preventiva en tanto algunos la refieren al peligro de fuga como es la gravedad del delito. Tributaria esta última autorización es la llamada alarma social que entre nosotros se edificó alrededor del rechazo de la excarcelación. Yo no tengo demasiado que agregar,
La cuestión, a mi juicio, quedó definida universalmente a favor de aquello que se comprende por Estado de Derecho y como derecho penal orientado hacia el pasado, hacia la culpabilidad por el hecho humano dañino o próximo al daño, ya promediando el siglo XX. Desde allí en adelante hay una creciente y avallazadora corriente de derecho penal orientado hacia la prevención de riesgos, y ese derecho penal con esos fines fue el que hasta ahora gana la partida, impone sus fines preventivos y dirige al proceso penal y al encarcelamiento durante su transcurso al cumplimiento de esos fines preventivos, cuestión de actualidad que me gustaría, antes de terminar, aclarar para no dejar inconcluso el punto. No quedaría completo, como dije, este panorama sintético sin el intento de explicar de qué manera influye el derecho penal preventivo sobre el procedimiento penal y sus instituciones. Ideológicamente se asemeja al conservadorismo actual en el mundo político general. Él intenta una suerte de revisionismo que conduzca a la pena estatal a su origen represivo preventivo, sin atenuante, en tren de sintetizar, garantista, revisionismo que, en todo caso, se esconde, a mi juicio, hipócritamente, tras banderas populistas como el neologismo de la seguridad común o de la seguridad general, o incluso el derecho de las víctimas a la reacción penal. En primer lugar, observamos que le ha resultado siempre sencillo, muy sencillo al derecho penal, influir sobremanera en el derecho procesal penal. A tal punto ellos así que por siglos, todo el transcurso de la Inquisición, por ejemplo, las dos ramas jurídicas nunca estuvieron divididas en leyes y códigos diferentes. Ambas eran segmentos de una única disciplina, tal como yo creo que debería ser actualmente. Particularmente, se recuerda cómo otrora se lograba edificar la pena estatal en un sentido muy distinto a aquel del nacimiento del derecho penal como rama jurídica del Estado de Derecho. Y si se quiere burlar varios principios penales hoy básicos, en verdad establecidos en los siglos posteriores gracias a la Ilustración. Por ejemplo, el principio de legalidad, el indubio pro reo. Así sucedía históricamente con las penas llamadas de sospecha o las penas llamadas extraordinarias, más o menos el mismo concepto, en tanto ellas eran aplicables a simples sospechosos a quienes no se les había verificado con plena prueba la imputación formulada.